La policía incautó 2 toneladas de droga en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. Según las autoridades, la intervención frenó la contaminación de un contenedor con 2.000 paquetes de clorhidrato de cocaína que iba a salir por uno de los puertos del país. El cargamento está valorado en casi $100 millones. Terminamos toda Chipilatón, esos son 200 y pico de megas, y hicimos mantenimiento también en Daule Peripa, esos son 200 megas adicionales. Añadimos en el Parque Termoeléctrico en Esmeraldas, asimismo como en Quevedo y próximamente en Pascuales, otros 400 y pico de megas adicionales. En la parte eólica estamos ya generando sostenidamente más de 60 megawatts. Con este detalle, el presidente Daniel Noboa reveló cómo está el parque termoeléctrico de Ecuador e insistió que no habrán apagones pese a la falta de lluvias en las zonas de las hidroeléctricas. Lamentablemente los vamos a decepcionar a los sufridores y va a haber suficiente energía todo el mes de abril. Noboa afirmó que están trabajando en los permisos respectivos para la implementación de energías alternativas. Incluso mencionó que los terrenos de la refinería El Aromo están considerados para ejecutar proyectos solares de energía y de viviendas. Este último punto, según el primer mandatario, registra cifras positivas en lo que va de 2026. De enero a marzo, las ventas en construcción ascendieron un 20.5%, mientras que las ventas inmobiliarias un 17.8% en la misma fecha. Y eso lo hablamos con los promotores de inmobiliarios que me decían, presidente, ya no tenemos que vender, ya tenemos vendido. Tenemos $6.500 millones en promesas de compra-venta. El récord se obtuvo con la implementación de varias compensaciones y proyectos de viviendas de interés social. Por otro lado, Daniel Noboa aseguró que otro proyecto con buenos resultados es el de seguridad, el denominado Plan Fénix, aquel que en un poco más de 2 años registra la captura del 90% de los cabecillas enlistados de Ecuador. Además, destacó que los índices de muertes violentas y delitos comunes disminuyeron, sobre todo en Manabí. Reducción de homicidios de un 13% y reducción de delitos comunes más de un 20%. Y es precisamente Manabí la 4ª provincia per cápita con más inversión, la misma que asciende a $152 millones. El primer mandatario, en la entrevista brindada a Radio Farra de Manabí, también mencionó que Ecuador negocia con el gobierno chino la multa judicializada de más de $80 millones por el contrato fallido que permitía la construcción de escuelas prefabricadas, aquel que expiró en el 2018. Pese a que la cota de Mazar en las últimas semanas ha llegado a bajar 1 metro diario, incluso registrándose una reducción de su cota de 17 metros debido a la falta de lluvias en la zona austral, y aunque ha tenido ya una mejora leve. Yo no tengo miedo y estamos haciéndolo bien, pero los últimos 5 años, desde el año 2019 a hoy en día, Mazar estaba tal vez con 13 o 14 metros más abajo de lo que tenemos hoy en día en la cota. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos manejado mucho mejor, teniendo más población y teniendo más demanda. Tenemos el aporte del sector privado, que obviamente con lo que pasó en el año 2024, ellos tienen los grupos electrógenos privados que cuando necesitamos les pedimos e igual les pagamos. En vez de a veces pagar a Colombia, podemos pagar a nuestro propio sector que ha invertido en esos grupos electrógenos. Esos están calificados, y si no están con mantenimiento, pues no pueden entrar a operar. Son 482 megavatios. Fue durante una entrevista a Bloomberg que el presidente de la República, Daniel Noboa, abrió la posibilidad de que tropas estadounidenses ayuden a combatir la crisis de inseguridad en el país. El mandatario recordó que Ecuador y Estados Unidos tienen varios acuerdos clave que permiten la cooperación en materia de seguridad, entre los que constan el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas y el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. El jefe de Estado recalcó que la presencia de las tropas estadounidenses sería temporal y bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ecuador. El presidente aseguró que la cooperación podría concretarse este año, pero no dio más detalles al respecto. Actualmente, Ecuador y Estados Unidos ya ejecutan operaciones coordinadas para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal. Sin embargo, especialistas en seguridad sostienen que lo anunciado por el gobierno se trataría de una segunda fase del combate al crimen organizado.
La primera etapa era apoyo de Estados Unidos en el asunto de información, tecnología e inteligencia especialmente. Puede pasar a una segunda fase a pedido del gobierno ecuatoriano o del presidente de la República para que, por ejemplo, puedan venir helicópteros Black Hawk con sus pilotos y operar en territorio ecuatoriano bajo el comando del comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y a esto también se le sumarían drones especializados con sus operadores. Vienen los operadores y operan esos drones que tienen, por ejemplo, equipos infrarrojos y pueden en la frontera norte detectar campamentos. Y eso es lo que nos falta y que nos ayuden. No se podría pensar y no sería bueno jugar con el imaginario de la gente, haciendo creer como que va a haber enfrentamientos entre grupos criminales ecuatorianos y militares norteamericanos. Ellos siempre traen una lógica de apoyo, de cooperación. De acuerdo al jefe de Estado, al menos el 70% de la población ecuatoriana está de acuerdo con la buena relación que actualmente hay entre Ecuador y Estados Unidos. Esto mientras en 2025, en la pregunta A del referéndum y consulta popular sobre la posibilidad de instalar las bases militares extranjeras, el no venció ampliamente. Las privadas de libertad señaladas como de mayor peligrosidad ya pasaron su primera noche en La Roca y la imagen con la que llegaron dice mucho. Maquilladas, peinadas, con cabellos pintados, son postales que dejan al descubierto el nivel de comodidad que durante años se instaló en otros centros carcelarios femeninos. Pero esta etapa empieza a quedar atrás con el traslado de 61 internas, ejecutado entre el martes y miércoles, desde 9 centros carcelarios del país. Aquí no solo están mujeres con expedientes propios de alto impacto, también fueron concentradas las parejas sentimentales de varios de los cabecillas más peligrosos, hoy ya capturados y recluidos en el encuentro. En esa lista aparece la mujer de alias Fede, la mujer de alias Negro Tulio y parejas sentimentales de alias Negro Willy, de Pipo y de otros nombres pesados del crimen organizado. A ese grupo se suma además Kerly Álvarez, hija de alias Gerente, cabecilla de Comandos de la Frontera. Entre los rostros que también aparecen en este nuevo esquema, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Verónica Briones Zambrano, señalada como pareja sentimental del extraditado criminal alias Fito. Simuy Alexandra Lozano Salavarría, alias la Barbie del Sur. Mónica Lorena Ramírez Vaquerizo, alias La Roja, procesada por el asesinato de una reclusa dentro de la cárcel de mujeres. Diana Carolina González, influencer y médica de Machala, procesada por extorsión. Y alias La Peluche, considerada durante años una de las mujeres más peligrosas dentro del sistema carcelario femenino, vinculada a los lobos y señalada por su cercanía con alias Pipo. Y hay otro nombre que también resalta en esa lista: José Arroyo, alcalde de Pujilí, quien se identifica como mujer, pero por esa condición también fue incluido en este traslado al centro penitenciario femenino de máxima seguridad. Las autoridades sostienen que desde el interior de la cárcel femenina habrían salido las órdenes para atentados contra directoras y guías penitenciarias. Las internas actualmente están en celdas separadas, más aislamiento, menos movimiento y un régimen mucho más rígido. Incluso dentro de ese endurecimiento se analiza replicar medidas como el rapado de cabello, bajo un modelo similar al del encuentro. Que hay por el momento con Colombia, dijo que el retiro de su embajador en ese país no es definitivo, que será temporal, pero aún no se conoce la fecha de su retorno y como consecuencia de aquello sí están suspendidas de manera indefinida las mesas de diálogo que se habían establecido entre Ecuador y Colombia por la guerra comercial. No hay un retorno definitivo, eso es importante decir, no es que se retira el embajador, se los llama a consulta por un periodo de tiempo hasta que puedan iniciar nuevamente diálogos a través del respeto. Sí, las mesas técnicas por este impasse han sido suspendidas, no digamos canceladas, pero suspendidas hasta encontrar el ambiente propicio, la buena voluntad de dos países de continuar con un diálogo que muestre respeto entre ambas naciones. Fue invitado el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores del Ecuador. Aquí se habló de la importancia de este acuerdo, por ejemplo, una vez que se pueda poner en vigencia productos como el camarón, que al momento entran a ese país asiático con el 20% de arancel, ingresarán con arancel cero. Corea del Sur resulta ser una plataforma en donde no solamente se transan los productos que se quedan dentro de Corea para un mercado importante como el de Seúl, por ejemplo, sino que desde allí se genera una vitrina de proyección para los productos de exportación que pueden ir hacia otros países que están anclados a lo largo de la órbita y esfera de influencia que tiene el continente asiático.
En 2025, los ingresos percibidos por impuestos acumulados durante el primer trimestre del año fueron de $4.100 millones. Para el mismo periodo del 2026, la cifra incrementó a $4.297 millones. El crecimiento está impulsado principalmente por el impuesto a la renta, que pasó de 1.207 millones a 1.352 millones durante los 3 primeros meses del 2025 y 2026. Mientras tanto, el impuesto al valor agregado IVA, que usualmente es el que más ingresos aporta al presupuesto general del Estado, apenas creció en 1,9%, pasando de un poco más de 1.390 millones en el primer trimestre del 2025 a 1.418 millones en el mismo periodo de este año. Efectivamente, se hubiese esperado que el impuesto al valor agregado tenga una mayor recaudación, que significaría un mayor dinamismo de la economía. Y lo otro que también puede ocurrir es que puede haber sido buen trimestre de impuestos recaudados por el SRI, pero también puede haber devuelto el SRI a la población algún IVA que estaba pendiente. Ahora, lo del impuesto a la renta es un buen síntoma. Lo que se recauda del impuesto a la renta en el año 2026 es lo que ya se generó en el año 2025. Lo que también llama la atención durante el primer trimestre del año es el incremento de ingresos por aranceles e IVA de importaciones y la disminución de impuesto a la salida de divisas. Analistas económicos no descartan que el aumento de ingresos por aranceles haya sido producto del anuncio de la tasa de seguridad a Colombia. Porque la gente dice, están buscando peleas en tema arancelario, mejor importo antes de que se me suba. Lo raro es que el ISD más bien cae un poco. Las cifras revelan que los ingresos por impuesto tienen más peso que los ingresos por petróleo. Y es que durante el primer trimestre del año al presupuesto general del Estado le ingresaron cerca de $400 millones por petróleo. Ecuador ya hace rato que dejó de ser un país petrolero. El petróleo en el primer trimestre del año igual ha sido mejor que el año previo. En el primer trimestre del 2025 al presupuesto general del Estado le ingresaron un poco más de $300 millones por petróleo. No hubo los votos suficientes y el proyecto de ley de educación financiera regresó a la Comisión de Educación. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, tomó la decisión para que se incorporen los cambios que fueron propuestos por los legisladores en segundo debate. La norma busca que la educación financiera se incluya como una materia en la malla curricular de todos los niveles, desde la escuela hasta la universidad. Esta ley incorpora enseñanzas sobre actividades prohibidas y publicidad engañosa, como esquemas de intereses irreales en redes sociales, como las famosas pirámides, para evitar que los ciudadanos pierdan sus ahorros o caigan en prestamistas. En el debate, los asambleístas se dieron cuenta que esta norma duplica conceptos, errores de forma, los llamó la asambleísta Inés Alarcón. Dijo que, por ejemplo, en la Ley de Educación Intercultural, la educación financiera ya está reconocida, pero tiene otro propósito, por lo que es necesario unificarlas. La errónea incorporación de un título tercero antes de la disposición general, reformatoria y final, que por técnica legislativa no tendría que estar ahí. Incluso hubo un pedido para que este proyecto se archive. La presidenta de la Comisión de Educación, Cecilia Baltasar, donde se tramita la norma, se opuso y defendió el contenido de esta norma. Insistió en la necesidad de que la educación financiera se imparta en la academia a temprana edad. Es cuestión de prevención, dijo. No puede ser que solamente estemos satisfechos con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, y cuando queremos hacer inversión o al menos hacer un seguimiento de un proceso de formación que le permita a niños, niñas, jóvenes, a hombres y mujeres del país pasar por un proceso de capacitación y formación. No queremos limitaciones de derechos. Es el pueblo que en este momento no tiene para comer, no tiene trabajo. Y ahora le estamos diciéndole, oiga, hay que educarlos para que, pues por favor, no se endeuden más. La mesa legislativa tiene 8 días para incorporar las observaciones y regresar al pleno del legislativo. El estruendo rompe la calma en Beirut. Columnas de humo negro se elevan sobre la ciudad mientras el pánico se apodera de sus calles. Lo que parecía una tregua en Medio Oriente hoy pende de un hilo.
Las fuerzas de defensa de Israel emitieron nuevas órdenes de evacuación para varios barrios del sur de la capital libanesa. Y es que apenas 2 días después del anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, Israel lanza los ataques más intensos de toda la guerra contra Hezbollah. Todas las zonas atacadas son zonas residenciales seguras. Tal y como pueden ver aquí, lo que estamos presenciando es una masacre contra civiles. El saldo es incierto, al menos 182 muertos y cerca de 900 heridos en lo que ya se considera la jornada más sangrienta del conflicto reciente. Desde Washington afirman que Líbano no formaba parte del acuerdo de alto al fuego. Nuevamente, estoy segura de que esto seguirá siendo objeto de debate entre el presidente y el primer ministro Netanyahu, pero en este momento no están incluidos en el acuerdo de alto al fuego. Pero desde Teherán, la versión es completamente distinta. Incluso advierten que los ataques israelíes podrían hacer fracasar cualquier negociación. El estrecho de Hormuz está abierto, pero existen restricciones. Todos los buques deben coordinar con nuestras autoridades para garantizar un paso seguro. Es precisamente este punto estratégico el que añade más tensión global. Aunque Irán asegura que el estrecho de Hormuz sigue operativo, el tránsito marítimo es mínimo. Y la incertidumbre crece. Más de 200 buques petroleros esperan autorización para zarpar, mientras la seguridad energética mundial queda en juego. Un nuevo proceso de reclutamiento de profesionales para las filas de la Policía Nacional se abre este abril de 2026. De lunes 13 al domingo 19, los interesados podrán ingresar a www.policia.gov.es/reclutamiento para llenar su inscripción. En total, 728 vacantes están disponibles. 220 ciudadanos para que se gradúen de subtenientes, 508 ciudadanos para que se gradúen como técnicos operativos en el área jurídica, en el área técnica, en el área de salud y en el área administrativa, cuya formación será de un semestre. Así, el lunes 13 la plataforma estará habilitada para los dígitos 1 y 2, el martes 14 para 3 y 4, el miércoles 15 para 5 y 6, el jueves 16 para 7 y 8 y el viernes 17 para 9 y 0, mientras que el sábado 18 y domingo 19 será para todos los dígitos. Entre los requisitos están tener estatura mínima de 1,60 para hombres y 1,55 para mujeres, tener licenciatura, tecnología superior, ingeniería o maestría, 34 años o 36 si es para el área de salud, no tener tatuajes, no pertenecer a ningún partido político, tener hasta 2 cargas familiares y no adeudar más de 2 pensiones alimenticias. Está estipulado realizar exámenes relacionados a aspectos físicos, académicos, temas teórico-prácticos, experiencia profesional de 2 años, pruebas psicológicas, pruebas de confianza, médicas. Al final del proceso, mediante una prelación, entrarán los mejores puntajes. Y si bien los nuevos servidores policiales tendrán perfil profesional, las autoridades aclaran que, de ser necesario, también serán desplegados en las calles para combatir a la delincuencia. Ellos van a recibir un entrenamiento para las habilidades y destrezas policiales, según las condiciones de las operaciones policiales, justamente para poder apoyar. Se prevé que ingresen oficialmente a la institución en el mes de septiembre. Miles de ecuatorianos no lograron terminar sus estudios y hoy una modalidad flexible busca cambiar esa realidad. Del 6 al 30 de abril el gobierno habilitó el proceso de matrículas para el ciclo Sierra Amazonía 2026-2027, dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores que no concluyeron su formación académica por distintas circunstancias. Hoy estamos abriendo 20.000 cupos adicionales para este ciclo intensivo. Después tenemos el siguiente nivel intensivo, tenemos el nivel ordinario. Los invitamos a que revisen en la página web del Ministerio juntos.educacion.gov.es. El programa incluye alfabetización, educación básica y bachillerato, con horarios flexibles y acompañamiento docente para avanzar a su propio ritmo. Además, contempla adaptaciones para personas con necesidades educativas especiales y está disponible también para ecuatorianos en el exterior. En los distritos que corresponden a su jurisdicción, también está la ventanilla de atención ciudadana para guiarlos en este proceso, que es absolutamente gratuito para todos los jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa.